¿Preparados para el invierno? Podés hacer que tu casa sea más confortable con la línea de calefactores de Enjuta. Estamos hablando de estufas a supergas, radiadores, calientacamas, hasta aires acondicionados smart. Recordá, todo en calefacción lo tiene Enjuta. Enjuta, toda una vida contigo. Bien, retomamos. Nos habíamos quedado en el no que decía nuestro compañero Diego Durán, pero no a qué y no por qué. Sí, en primer lugar, el Estado debe velar por la salud de todos los ciudadanos, de todos los habitantes de la República. Así lo dice la Constitución en el artículo 44. El Estado velará por el perfeccionamiento de la salud de los ciudadanos. Si nosotros legalizamos aquello contra lo que no podemos, mañana vamos a tener que legalizar todo aquello que hoy está prohibido por la ley. Y eso no es de recibo, al menos yo decía no compartir que Alejandro exponía sobre la legalización o la liberalización de las drogas. Sí. Estamos hablando de las drogas pesadas, las que hoy son prohibidas, llámese pasta base, cocaína. Sí, y hoy el problema está en que el Estado no ha hecho durante muchos años una intervención al problema del consumo, al consumo problemático. Y el Estado ha dejado hacer, el Estado con eso de que el derecho a la salud o la libertad que tiene aquel que consume, lo deja en un estado de aislamiento y esa persona termina siendo en un submundo, en una subcultura criminal, vinculándose con personas que están en el mal camino o en el manejo de lo ilícito de las drogas. Entonces, el Estado debe intervenir... Estás poniendo bien de la mano, entonces, lo que es por eso yo desde el consumo problemático con el submundo. Yo desde el principio hablo de que no se ha atendido el consumo problemático si no estoy de acuerdo con la liberalización de las drogas, porque hoy el país no está preparado para liberar. Tenemos ciudadanos uruguayos que están pasándola muy mal producto del consumo problemático. Si nosotros hoy empezamos a generar un relato de liberar las drogas pesadas, estamos diciéndole a esos que están mal, bueno, hace que está todo bien, que acá no pasa nada. Y el mensaje es por lo contrario, es te tenemos que ayudar, el Estado tiene que darte una mano porque la estás pasando mal, tenés que salir de esa situación y por eso existen muchos lugares hoy que se tratan y que son muchos privados y a veces de difícil alcanzar o de difícil llegada para muchas familias que tratan a sus hijos en esos lugares, en esas clínicas que tratan las adicciones. Ahora, fíjense cómo también en este tema la cosa pareciera estar atravesada por inequidades, ¿no? Porque en definitiva, ¿quién termina en un arroyo a causa de no poder conseguir la droga que necesita el que no tiene recursos para eso? Pero el que los tiene está de lo más campante, seguramente ni pasta base, consume otra cosa un poco, ¿no?, de otro nivel. Entonces, hasta en eso, y no podemos dejarlo de lado. Por lo tanto, las medidas que tenga que tomar el Estado, las políticas de Estado, se complejizan aún más desde esa perspectiva, ¿o no? Sí, déjame decir que a diferencia, como dice Diego, ni siquiera expuse, porque mandé el titular porque nos íbamos a la tanda, ¿no? Pasa que poner... Yo me quedé con titular. Me siento... No, hijo, como la exposición de Alejandro. Nada, simplemente es una salvedad. En todo caso, lo que yo digo, ojalá yo tuviera la brillantez y la elocuencia y la información como para que adjudicarlo como una idea propia. En todo caso, es una idea tan vieja justamente como de viejo es el consumo, ¿verdad? Lo que creo que me parece que no hacemos bien en distinguir el vínculo con una sustancia, cualquiera sea, el alcohol o la cocaína, y el vínculo problemático que podamos tener con el alcohol o con la cocaína. ¿Se entiende? Y en esas circunstancias, y ahí sí, yo lo he dicho muchas veces aquí mismo lo he dicho muchas veces, y además en este caso coincido, lo que yo sí creo que a propósito del consumo problemático, patológico, hay dos grandes carencias. Una, la del Estado, que no encuentra ni da respuestas suficientes. Sí. E implícitamente, vos lo decías recién, y en particular a los que menos tienen. Porque los que más tienen se pueden internar en la clínica tal por cual y pueden viajar a no sé qué, no sé cuánto y encontrarse con algún actor de Hollywood, ¿verdad? El asunto son los otros, los que terminan muriendo a orillas de un río. Y sobre ese tema volvemos a una de las discusiones madres, por lo menos es la que yo abrazo como discusión madre, que tiene que ver qué hacemos con las oportunidades para las personas, qué hacemos con la distribución de la riqueza y la mar en coche. Pero este no es el tema. Lo que sí quiero decir con relación a este tema, que a mí me parece que nosotros le vamos a seguir errando el bizcochazo si creemos que el problema es sugerir como igual, como sinónimos, el consumo de una sustancia que el consumo problemático. Y el consumo problemático, según
los que han estudiado la materia de la perspectiva psicológica, sociológica, etcétera, No es para quien quiere, sino para quien puede. tiene que ver, y además tiene que ver con siempre que uno busca algo en el consumo excesivo de una sustancia es porque falta algo de otro lado y de otra naturaleza, que es un asunto que no debemos perder de vista nunca. Sí, pero de todas maneras, más allá de los agujeros que todos podemos tener existenciales por nuestro periplo vital, se supone que la personalidad adictiva también tiene sus componentes, más allá de lo que te pasa en la vida. Entonces, es muy difícil, y por eso pregunto, si vamos a imponerle un límite al ejercicio hasta ahora entendido como derecho de libertad de consumir lo que quieras, bueno, ¿cómo anticipás quién va a terminar con uso problemático y quién no? Y como se hace con el alcohol, No se puede anticipar. por eso Se- no se anticipa. Ah, bueno, entonces... En todo caso, lo entonces, que ¿de se qué hace en estamos campañas hablando? públicas para evitar que se tomen demasía, pero todos nosotros vamos al supermercado y compramos lo que queremos. A ver, por acá. No, por un lado que hablan del derecho de libertad, que es verdad que existe ese derecho, pero no hay que perder de vista, por un lado, lo que decía el doctor Álvaro Méndez, ¿no? De hasta dónde va esta libertad cuando se cae en una adicción. Y por otro lado, que también uno, y en esto va de la mano con lo que decía el doctor Diego Durán, tiene el deber de cuidar su salud, ¿no? Entonces, cuando uno entra en el mundo de las drogas, está poniendo en riesgo su salud. Por otro lado, yo tiendo a pensar que la legalización genera más consumo. Eso es un pensamiento, digo, no me baso en estudios, ¿no? Pero Bueno, de hecho, ¿hay pruebas sobre eso? yo no lo tengo claro, por eso digo que es una No idea puede que yo haberla tengo, porque pero no hay legalización. bueno, ¿Aumentó el consumo de la marihuana? No hay forma de y lo que saberlo. pasa es que es difícil porque no tenés los registros anteriores, Pero por eso los a veces los efectos que estudios y las genera la estadísticas marihuana no son los mismos. Lo que tan sí sabemos es que complicados. cualquiera puede Pasta base. consumir cocaína Pero- si tiene ganas, todos conocemos, ¿no? Claro, Alguien pero- en cualquier Aumentó el lado. consumo de todas las drogas, discúlpame. Sí, no, perfecto. En la juventud, ¿no? aporte. En la Sobre juventud. la marihuana. Pero para que porque termine porque Virginia. la legalización, digo, da un mensaje primero, ¿no? O sea, que sea ilegal da un mensaje que está mal, digamos, que sea legal da un mensaje contradictorio, o sea, que no hay problema, se naturaliza, se facilita el acceso, y cuando hay más consumo, hay más posibilidades de que el consumo sea problemático, o sea, de que se llegue a una adicción. Entonces, cuando hay una adicción, al mismo tiempo no hay racionalidad, entonces no se le puede pedir racionalidad a una persona de que, bueno, vaya a conseguir la droga a los lugares en los que es legal, es capaz que es más fácil conseguirlo por otro lado. Entonces, O sea, que ¿qué ni tanta advertís seguridad que ni la legalización claro, ¿qué tanta quita lo clandestino. Exactamente, Bien. yo no sé qué tanta seguridad de que legalizando se va a quitar lo clandestino y por otro lado creo que se puede generar más adicción y potencialmente más poder al mundo clandestino, si hay más adicción también. Pero hay Bien. mundo, Pero pero hay opinamos- mundo clandestino del vino. ¿Hay mundo clandestino del whisky? ¿Lo hay? Pero hay diferencias enormes. De la marihuana todavía entre- lo hay. hay Todavía, difer- claro, acaba de... ¿no? Pero hay diferencias el mundo- enormes entre lo que es el vino ley seca fue y mala. la Los cocaína narcóticos. y la pasta base. En cuanto a los efectos que realiza. Bueno, no. Alcoholizado podés chocar, matarte vos y matar 40 personas más. Vamos a hacer una Los cuenta, efectos- ¿qué mata más, si el alcohol Pero o No, la claro. cocaína? no es un tema- sé si no es ir un por ahí tema- no me hagamos parece la tan cuenta, sensato. hagamos Yo lo que ¿no? estoy hablando es de los efectos que produce en la persona en el deterioro de la salud. Habría que hacer un relevamiento si la pasta base es más dañina que el vino, por ejemplo, ¿no? Pero justamente la Y pasta ese base existe relevamiento- porque la cocaína es ilegal, porque es un derivado patológico de la sustancia. Pero- Si fuera legal, no necesariamente habría necesidad de Igual consumir eso pasta no sé, base. porque hace Pero- algunos Pero años igual, yo- igual no cualquiera iba a poder acceder. Pero el porque mundo también es del un tema de problema- precios. Bueno, ese es otro tema, que no todas las personas acceden a las distintas cosas. El mundo del problema es que no hemos abordado con seriedad el consumo problemático de Claro. los que tienen y los que no tienen. Sí. Es decir, las personas que están en la calle hoy, en una esquina, que sabemos que son consumidores. Pero ahí coincidimos, Diego, ahí Entonces, al coincidimos. no abordarse seriamente y no tener hospitales públicos dedicados a ese tipo de atenciones Apoyado, problemáticas, apoyado. es tiempo que hemos perdido durante todos estos años. Ese tiempo perdido genera consecuencias sociales para todos los uruguayos, pero fundamentalmente para la persona que está bajo La ese salud consumo. pública. ¿Y es funcional o no es funcional al narcotráfico? Tener a las personas así, hasta el ¿Qué cuello. te parece? ¿Y qué te Claro. parece? Por acá. Las políticas de libertad no han dado todo el resultado que se esperaban, pero tampoco se pueden descartar, porque también las políticas restrictivas no han dado el resultado que se esperaba, salvo algunas. Por ejemplo, yo quiero recordar la política del cigarrillo en el Uruguay. Es una política restrictiva, una política de Estado que dio resultado. O sea que no todas las políticas restrictivas son negativas.
En este caso, cuando hablamos de libertad en esta materia, a mí, yo confieso que me generan dudas, ¿no? O sea, el tema ese, hablamos en el corte, nos retrotraemos a fines de la década del 20, con el tema de la ley seca, la liberalización o la prohibición generó más consumo, generó un mercado negro, generó delincuencia. Eso me genera algunas dudas, pero yo quiero saber cuánta libertad puede haber en el consumo en una gurisa de 13 años, un gurí de 14 años. O sea, no hay libertad cuando no hay consentimiento libre. Y en un menor de edad en el Uruguay no hay consentimiento libre. Entonces, bien, pero convengamos que el público consumidor no se reduce ni se circunscribe a los menores de 18. Y bueno, pero en todo caso, lo que debiéramos discutir es la política de libertad para los mayores de edad. Para los menores de edad me parece que no hay discusión, ¿no? Pero eso ya existe. Está Eso ya prohibido existe. el alcohol. Eso que estás diciendo tú, Juan, y a propósito, feliz día. Feliz Día de los Juanes, sí. Eso que estás diciendo, eso ya existe. Menores de 18 años no pueden consumir alcohol, no se les puede vender en sus casas, sus padres. Esa es otra historia, ¿verdad? Pero eso ya existe. Está bien que lo plantees así. En el caso de la droga y en este caso particular, yo creo que queda absolutamente patentizado cómo la droga le hace perder el control y la patria potestad a los padres de un gurí, de una persona. Entonces, ya la droga entonces pasa a ser otra cosa que más allá de lo que es la sustancia, más allá de lo que es el consumo, pasa a ser un enemigo público de la sociedad integralmente considerada. Entonces, ahí es donde voy a lo que decía el doctor Méndez, que tal vez debiéramos considerar una guerra integral y global contra el mundo de las drogas y dejar de lado el tema de la libertad pensándolo justamente en los mayores de edad. Y lo que sí no coincido con lo que dijo el doctor Méndez en que las personas que consumen drogas son enfermos. No todas las personas que consumen drogas son enfermos. Se refiere al uso problemático, Ni ¿no? todas las personas que consumen alcohol son enfermos. Pero es importante aclararlo. Bien, Yo quiero tenemos que ir cerrando. Sí, algo muy por breve favor. que tiene que ver con la investigación y con el caso en concreto. Y lo abordamos en este programa y en este canal. Cuando Alison desaparece, hay un tiempo bisagra en el cual no se consideró, lo escuchábamos a la no se fiscal. consideró por parte de la Fiscalía como un hecho criminal. Es decir, aquello que lo hablábamos acá, de que eso era tiempo perdido. Lamentablemente, ella estaba viva y ese tiempo lo perdimos en cuanto a la desaparición. 12 días. Hace hincapié en que entendió la Fiscalía que había un hecho presumiblemente criminal cuando se tuvieron pruebas de que había privación de libertad. Y ahí volvemos a lo mismo. Cuando vos denunciás desaparecida o ausente a tu hija, es porque crees que algo le pasó. Entonces, ¿te van a creer o no te van a creer? Bueno, Volvemos a Tal lo como hay dice cosas- Diego, en la misma dirección, yo digo que la familia en particular, pero la sociedad en su conjunto, necesita una respuesta cabal a propósito de esa presuntamente tardía reacción, sí, ¿verdad? exacto. De fiscalía, de policía, es algo que acá lo discutimos. Y hay otro asunto que está implícito y que también es un problema, más allá que los últimos datos han mejorado, tiene que ver con el embarazo adolescente. Esto habla de una serie amplia, no estoy hablando de la chiquilina en Sí, particular, sí. del problema en sí mismo, que creo que si lo segmentamos corremos el riesgo de ver las cosas de forma equivocada. Bien, pero no lo incluyamos en este análisis, No, por pero favor. Forma parte, ¿no? Bueno, no del caso concreto. No, ¿cómo no? Si eso... Estamos investigando la muerte de Allison, No, no pero lo si que ha- hizo Allison antes de que la mataran. Si la niña de 18 años fue madre con 15 años, es un embarazo adolescente. Esto Sí, habla de pero- circunstancias que merecen ser analizadas. Bien, pero Bueno, no remiten al caso de esta hagamos eso, investigación. Victoria. ¿A vos no te parece correcto? Y a mí sí. Bien, Victoria, muy cortito, tenemos que ir cerrando. respecto si a lo me que decía permiten. Diego, ¿no? Breve, por favor. Esos 12 días fueron muy importantes porque la gente de Santa Lucía está diciendo, y los que hicieron el rescate están diciendo, que pasaron por el lugar donde hoy apareció el cuerpo y no estaba. Quiere decir que ese cuerpo fue puesto Fue en Bueno, trasladado. eso lo decía hoy la Fiscalía, Sí, ¿no? lo dijo. Que había sido Y movida. también lo que decían es que el día que la fiscalía empieza a actuar se determinó que ella ya había fallecido, entonces ya era tarde. Bien, señores, y este dato bien reciente de hoy de mañana, de Gabriel Pereira, periodista con amenaza de muerte. Terrible. Nadie está confirmando que remita al narcotráfico, pero era una de las áreas donde él se movía recientemente, esto, la Operación Océano. Tiempos violentos. No sé, por sumar una complejidad Tiempos muy a, complicados, sí. a todo esto, ¿no? Tiempos violentos difíciles estamos pasando. Bien, vamos a cambiar de tema si les parece.